Durante el siglo XIX, México tuvo presidentes cuyos mandatos fueron breves debido a la gran inestabilidad política que imperaba en la nación. Muchos presidentes ocupaban la silla y sus vicepresidentes se encargaban de atacar a su gobierno, sin dejar de lado los habituales cuartelazos de la época y los momentos en los que México llegó a tener a dos personas que se consideraban mandatarios. Bien, vamos a conocer la historia de una presidencia bastante breve. Vamos a conocer la presidencia de Pedro Lascurain. Durante 1913 sucedió que el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez se encontraban presos en Palacio Nacional. La cuestión es que ninguno de los dos había abandonado su cargo. Siendo el día 18 de febrero, Francisco se enteró del lamentable final de su hermano Gustavo. Lo que desestabilizó notablemente al mandatario fue que Victoriano Huerta encontró en Pedro Lascurain al hombre indicado para llevar a buen término sus planes. De acuerdo con la ley, don Pedro se encargaría de ocupar la presidencia en caso de la ausencia del primer mandatario, de manera que Lascurain se convirtió en mediador para obtener el documento en el que Madero y Pino Suárez abandonaban sus cargos. La cuestión es que fue engañado o se dejó engañar por Huerta, el cual le dijo que se encontraba muy preocupado por el bienestar de los prisioneros, de manera que era indispensable que dejaran el cargo. De lo contrario, los militares no se tocarían el corazón, lo que llevó a pensar a Pedro en el espantoso fin que había tenido Gustavo Madero, de modo que al presidente y al vicepresidente les podría suceder algo muchísimo peor. Los militares no solo acabarían con el mandatario, sino con toda su familia. Fue así que, siendo el 19 de febrero, Lascurain se presentó en Palacio Nacional, diciéndole al presidente que si dejaba el cargo, tendría garantías, asegurando que si no lo hacía, le esperaba un final peor que el de su hermano. Fue que Madero finalmente firmó. Lo mismo hizo José María Pino Suárez. Lascurain volvió con Victoriano Huerta y le contó los detalles. Le preguntó una vez más si los prisioneros estarían a salvo, lo que ocasionó el enojo de Huerta, diciéndole que, si no le tenía confianza, no tenía sentido que siguieran hablando. De pronto, Victoriano sacó de su camisa un escapulario con la imagen de la Virgen de Guadalupe, jurando que nadie atentaría contra la vida de los exmandatarios. La cuestión es que Lascurain sabía que Huerta ya había traicionado a Madero y no dudaría en acabar con su existencia. Sin embargo, don Pedro también temía por su vida, de manera que aceptó todo, sin quejarse. Los diputados aceptaron finalmente que los mandatarios abandonaran sus cargos, lo que dio lugar a que Pedro ocupara la presidencia, la cual comenzó ese mismo día, 19 de febrero, siendo las 5 de la tarde. De inmediato nombró a Victoriano Huerta como su secretario de Gobernación, lo que una vez más fue aprobado por la Cámara. Llegando las 6 de la tarde, don Pedro abandonó el cargo y una vez más los diputados lo aceptaron sin problemas, de manera que, sin un presidente, el cargo estaba en manos de Victoriano Huerta, el secretario de Gobernación. Fue así que se convirtió en el nuevo mandatario. Digamos que solo gobernó México durante 45 minutos. La cuestión es que su única acción como presidente
daría lugar a un conflicto de tal magnitud que el movimiento maderista de 1910 y 1911 sería un hecho mínimo en comparación. Desde entonces se marchó del ámbito político y comenzó a trabajar como abogado. Después de todo, esa era su profesión. Lo interesante es que aquella breve presidencia cambiaría el curso de la historia, dando lugar a hechos que hasta hoy están presentes en la memoria. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.